¿Alguna vez has escuchado la frase, sé tu propio jefe? Esta frase es probablemente una de las mejores ofertas de trabajo, por lo menos una de las más tentadoras. ¿Alguna vez has escuchado la frase, sé lo que quiero hacer? ¿Sí? Es como uno de los lemas más comunes, ¿no? Y entonces ya ahí tienes Barbie y sé lo que quiero hacer como con Barbie Girl. ¿Alguna vez has escuchado, no quiero, qué flojera? Esta es una de las frases más comunes de niños o adolescentes. Entonces diles que hagan algo y, ay, no quiero, ay, qué flojera. ¿Sí? O alguna vez has pensado o dicho tú mismo, ¿cómo se tardan en atenderme? ¿Sí? Todos nosotros, en algún punto, cuando estamos en alguna tienda y se están tardando en atendernos y tenemos prisa, decimos esto, ¿no? ¿Cómo se tarda? Ahora, ¿qué tiene en común todas estas cosas? ¿Qué tienen en común el hecho de que diga, hacer lo que quieras hacer, ser tu propio jefe, cómo se tarda en atenderme? La respuesta es, hay un deseo de control. Lo que todas estas frases tienen en común es que hay un deseo de control. Todos nosotros, en algún punto, hemos tenido este deseo de control. A todos nosotros nos gusta estar en control. Y no estoy hablando de poder necesariamente, no estoy hablando de la capacidad de dominar o controlar a alguien. Simplemente hablo de la capacidad de elegir y que las cosas salgan como nosotros queremos que salgan. No hay nada más satisfactorio que cuando tú dices, va a ser así, 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 y sale así, así, así. Entonces dices, rifadote. No, esto sí está bien chido, ¿sí? Todos los hombres tenemos en nuestra naturaleza este deseo de poder controlar las cosas. Es algo de todos los hombres. Queremos poder definir qué va a ocurrir, cómo va a ocurrir, cuándo va a ocurrir. Queremos poder definirlo todo. Y cuando las cosas están bajo nuestro control, significa que dependen de mí y de lo que yo decida hacer o no hacer. Algo está bajo mi control y entonces yo decido. Yo decido, y si yo quiero y si no quiero, y yo decido, está bajo mi control. Y entonces tu agenda es una evidencia justamente de esto. No es si manejas una agenda, no es si tienes una agenda ya sea en tu celular o una agenda física, y entonces tienes tus colorcitos, ¿no? Y entonces esta fecha, esto, y luego este día, y en esta hora, esto. Y entonces tu agenda ya está repleta, ¿no? De hora a hora. Y ya incluso hay una agenda mental, ¿no? Y dices, 8:30 de la mañana me levanto. Y luego me voy al baño, entro, me arreglo, 9, salgo del baño, voy a la cocina, pongo mi cafecito, y luego 9:30 empiezo a preparar mi almuerzo, me hago mi huevito, empiezo a hacerlo, caliento las tortillas y esto. 10:30 ya acabé de desayunar, y ahora sí vamos a ser productivos y vamos a empezar a trabajar, o voy a leer y luego esto, ya tienes una agenda mental, ¿no? Ya está todo tu día estructurado, ya estás en control de todo lo que va a pasar, según tú. Pero luego, ¿qué pasa cuando en tu agenda, cuando en tu planeación mental, no sale como esperas? Sí, entonces algo pasa, algo te obstruye, algo te interrumpe, algo pasa y está fuera de tu control. Y entonces la exclamación, ¿no? Te postras. ¿Por qué me odias, vida? Ya no te salió como esperabas. Se te hizo 5 minutos tarde. Sí, 1 hora tarde. Se tardan tanto en atenderme. Nuestros mismos cuartos, tu mismo escritorio personal está acomodado de tal forma que todo lo que tú consideras necesario está ahí a la mano. Tu escritorio y tu cuarto está bajo tu control. Incluso el acomodo de tu celular, de cómo tienes aplicaciones, está mostrándote que tú tienes ciertas cosas bajo tu control. Si tú agarras el celular de alguien más, entonces, sí, deja de meter WhatsApp. ¿Quién sabe dónde está? Sí, quién sabe dónde está. Pero el tuyo, ya sé que ahí está. Ya es memoria, ni siquiera lo tengo que ver. Ya sé que ahí está. Y entonces todos nosotros tenemos un deseo de control. Y este deseo se extiende desde lo más pequeño, es decir, tu escritorio, hasta lo más grande de tu vida. Vamos a hablar de tus hijos, vamos a hablar de tus esperanzas, vamos a hablar de tus relaciones, vamos a hablar de tus ambiciones, tus metas personales, ¿no? Y entonces cuando algo de esto sale mal, imagina que tú ya tienes tu agenda planeada y tú dices, a las 5 voy a estar ahí. Y sales de tu casa, pero alguien chocó. ¿Y qué crees? El choque no está bajo tu control y entonces estás ahí en medio del tráfico, estás atascado. Ya sabes, ya dices, no, esto va para largo. Sí, aquí voy a quedarme 1 hora y entonces tu reacción no es, bueno, no pasa nada. Si tu reacción es, frustración, desesperación.
Incluso este mismo deseo de control se extiende hasta el futuro. Entonces piensa, ¿no? Cuando eras joven o ahorita, incluso puedes ponerlo. Y dices, a los 18 entro a la carrera. A los 22 me gradúo. A los 23 me titulo. Y luego me tomo un año sabático para crecimiento personal, porque es importante. Y luego ya al final de ese año voy a buscar un trabajo. Y voy a tener un trabajo y luego a los 24 conozco el amor de mi vida. Y luego a los 25 ya empiezo así como que, no, pues ¿sabes qué? Vamos a casarnos. Y a los 25 me caso. Y luego ya, pues ahí duramos un rato casados, ¿no? Hay que disfrutar el matrimonio. Y luego a los 30, el primer hijo. Y se va a llamar Mateo. Y entonces ya está todo planeado, ¿no? Según tú. Pero no suele pasar así como tú lo planeas. Y entonces tu deseo de controlar se topa con tus metas y ambiciones. Buscas controlar cómo van a pasar las cosas para que tus metas y ambiciones se cumplan. Y ninguno de aquí presentes podemos testificar que hemos podido controlar nuestra vida. Porque te aseguro que el simple hecho de que estés aquí hoy, el simple hecho de que te hayas topado con la persona con la que estás casada o casado, el simple hecho de que tengas las relaciones que tienes en este momento, el simple hecho de que estés en la iglesia en la que estás en este momento, no fue porque tú lo elegiste, ¿sí? Fue porque tuviste suerte, buena o mala, fue porque pues fue coincidencia, fue casualidad, fue porque no, pues es que no era mi plan, pero así pasó, fue porque es que ya no tenía de otra, ¿sí? Realmente no pudieras decir, ah, sí, es que yo elegí todo esto que pasó en mi vida hasta que llegué aquí. El hecho de que yo esté aquí es porque yo así lo elegí. Nadie puede decir eso. Ahora Génesis 25, regresando a Génesis. En Génesis 25 vemos cómo la historia de Dios y los hombres se sigue desarrollando. Y va avanzando poco a poco el clímax y cumplimiento. Y aunque tú y yo ya somos familiares con cómo se desarrolla la historia, hay mucho que podemos aprender simplemente observando, poniendo atención, viendo quién es Dios y quiénes son los hombres en este primer panorama, en esta primera escena. Y Génesis 25 nos cuenta un poco respecto al control justamente. Nos muestra cómo el hombre siempre quiere controlar las cosas y cómo en realidad es Dios quien siempre está en control. Entonces el hombre tiene un deseo de control, pero Dios es quien está en control. Entonces nuestra palabra clave de hoy es dependencia. Y nuestra pregunta, la que queremos tratar de responder es, ¿cómo se ve la dependencia de Dios? Y para esto vamos a ver 3 distintas secciones de la historia que están aquí en Génesis 25. Y vamos a dividirlas siguiendo los mismos personajes que son presentados y luego retirados. Vamos a empezar hablando de Ismael e Isaac, versículos 12 al 17. No te lo voy a leer, pero ahí lo tienes a la mano. Pero básicamente quiero que te fijes en eso. Son las generaciones de Ismael, ¿sí? Hijo de Abraham, el hijo que Agar la egipcia, la sierva de Sara, le dio a Abraham. Y luego te da el nombre de sus hijos y te dice que fueron 12 príncipes. Te dice que vivió 137 años, murió y fue reunido a su pueblo. Y luego dice que habitaron desde Ávila hasta Shur, ¿sí? Lo que tú y yo podemos deducir de esto es que Ismael vivió una vida buena. Una vida terrenalmente buena, por lo menos. Vivió 137 años, un buen promedio de vida. Tuvo bastantes hijos, que en ese tiempo era una señal de que esta persona está bendecida, por así decirlo. Y entonces, como todo lo bueno que existe, nuestro mensaje de hoy comienza no con los hombres, sino con Dios. En esta pequeña genealogía podemos notar que hay como una secuencia interrumpida, ¿no? Porque estamos hablando de la línea de promesa. Y entonces vemos, sí, está Adán, y luego están los hijos de Adán, y luego la línea de promesa va por aquí, y luego llegamos a Noé, y luego la línea de la promesa. Y entonces, como que lógicamente lo que diríamos es, bueno, muere Abraham, ¿quién sigue? Pues Isaac, el hijo de la promesa. Sin embargo, aquí lo que vemos es a Ismael. Y entonces es muy interesante ver esto, porque Moisés, cuando incluye esta genealogía, que a lo mejor algunos de nosotros pudiéramos considerar irrelevante, es decir, ¿por qué a mí me interesaría que Ismael vivió 137 años y tuvo tantos hijos? ¿Por qué está aquí? Pero lo que tú y yo podemos ver es que Dios es un Dios que cumple sus promesas. En esta pequeña genealogía, Moisés, el autor de este libro, está queriendo demostrar que Dios es un Dios que cumple sus promesas. En Génesis 17, ahí atrásito, versículos 18 al 20, leemos lo siguiente. Fíjate lo que dice. Abraham dijo a Isaac,
ojalá que Ismael viva delante de ti. Y Dios respondió, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac. Estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. En cuanto a Ismael, te he oído. Lo bendeciré, lo haré fecundo, lo multiplicaré en gran manera. Será el padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Y entonces cuando vemos la genealogía de Ismael, ¿qué estamos viendo? Un hombre que es padre de 12 príncipes y que tuvo una gran nación. Y no se trata de Ismael, ni se trata de Abraham, se trata de un Dios que cumple sus promesas. Y entonces, esta es una promesa de Dios a Abraham respecto a Ismael. Y era algo que él, en el panorama completo, no necesitaba hacerlo, no necesitaba prometer esto. Sin embargo, lo hizo. Y no solamente lo hizo, sino que lo cumplió. Y entonces Dios responde a la petición de Abraham, promete dar algo y lo da. Y ahora regresando a Génesis 25, vemos que esta promesa, vamos a llamarla menor, una promesa secundaria, es cumplida al pie de la letra. ¿Sí? Es cumplida al pie de la letra. Y esto es un vivo testimonio de cómo Dios cumple sus promesas desde la más pequeña hasta la más grande. Y es justamente este nuestro fundamento de hoy. Podemos depender de Dios porque Dios es fiel. Podemos depender de Dios porque Dios es fiel. En Salmo 91, versículo 4, leemos que dice, con sus plumas te cubre, bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Escudo y baluarte, lo que te protege. ¿Sí? El baluarte es tu torre. Escudo es lo que está, es tu equipo de defensa. Es su fidelidad. Entonces, así como Dios cumplió una promesa menor, entre comillas, y como Dios había estado cumpliendo lo que Él había prometido hacia Abraham, podemos estar seguros de que Dios cumple sus promesas, todas y cada una de ellas, buenas o malas, entre comillas. Ahora, vamos a pasar con Isaac y Rebeca, los siguientes personajes, ahora sí regresando a la línea de la promesa, ¿no? Versículos 19 al 22, te dice ahí la genealogía de Isaac, y te dice, versículo 20, Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, versículo 21, Isaac oró al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril. El Señor lo escuchó y Rebeca, su mujer, concibió. Versículo 22, los hijos luchaban dentro de ella y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Entonces hasta ahí. Después de esta genealogía de Ismael que nos presenta Moisés y que nos recuerda al carácter de Dios, ahora volvemos a la línea de promesa. Y es muy curioso observar que la historia que pasó con Abraham y Sara se repite con Isaac y Rebeca. La secuencia de eventos ocurre muy rápido, ¿no? Entonces dice que Isaac se casa con Sara y luego Rebeca resulta ser estéril. Y luego Isaac ora a Dios. Dios le da un hijo y ya, todos felices. Todo fluye sin problema alguno y eso es como lo que pareciera ser cuando lo lees sin meditarlo. Pero si tú fueras Rebeca o Isaac, ¿qué pensarías? Estando en esta situación, ¿qué pensarías? Se supone que a través de Isaac la promesa de Dios iba a ser cumplida. Y se supone que Rebeca había sido seleccionada sabiamente. En la reunión pasada que nos dio el pastor Aarón respecto a la selección de Rebeca, veíamos que hubo un proceso de selección. No fue por emoción, no fue por impulso, no fue porque vio a Rebeca y dijo, ay, ella está bonita y es servicial, dale, con esa. ¿Sí? Hubo una selección cuidadosa. Hubo una cierta cantidad de filtros que se pasaron, hubo observación. ¿Sí? Y entonces se escogió a Rebeca porque Rebeca cumplía. Fue elegida sabiamente. Pero entonces llegamos aquí y luego resulta que es estéril. Y entonces imagínate tú estar ahí. Seguramente pensarías, híjole, a lo mejor el siervo se equivocó. Híjole, a lo mejor sí nos dejamos llevar por la emoción. ¿Qué tal que no era la correcta? ¿Qué tal que fueron unidades del siervo y que vino y me dijo y yo me emocioné también y entonces me dejé llevar por la emoción? Y entonces de aquí en adelante es fácil como una espiral de dudas, ¿no? Y entonces esto y esto y esto y a lo mejor no es, y a lo mejor voy a tener que hacer esto o a lo mejor aquello y fa y ya nuestra mente se hace un caos, ¿no? Y muchas veces nosotros pasamos por esto mismo. Muchas veces, aunque parezca que las cosas van bien, hay alguna obstrucción mayor y en vez de que las cosas pasaran como deberían pasar, en ese momento nuestro primer pensamiento suele ser como me equivoqué, no debía haberme casado con fulano,
no debí confiar en fulana, debí haber aceptado la primera oferta de trabajo que me dieron, hubiera sido mejor si no hubiera dicho o hecho nada, hubiera sido mejor si nunca hubiera venido, si nunca hubiera conocido a esta persona. Y entonces otra vez, ¿no? Un caos en nuestra mente y decimos, ¿me equivoqué? Algo hice mal. ¿Sí? Y seguramente, tal vez, Isaac pensó algo similar a esto en algún punto. Tal vez en algún punto dudó de cómo las cosas habían resultado, pero definitivamente ya no estaba bajo su control. Pero es justo este hecho lo que Isaac reconocía. En medio de la situación, lo que Isaac hizo fue ir y orar al Señor. Y entonces en esto hay algo que tú y yo podemos aprender. Y es que Dios quiere que dependamos de Él y nos enseña a hacerlo por medio de las pruebas. Dios quiere que dependamos de Él y nos enseña a depender de Él por medio de las pruebas. Entonces es como el dicho, ¿no? El mejor navegante no se hace en aguas fáciles. Necesitas aguas difíciles para poder ser un buen navegante. Entonces, en medio de esta situación adversa que estaba fuera del control de Isaac y Sara, ambos aprenden y demuestran una dependencia de Dios. Las cosas no estaban pasando como ellos deseaban y eran cosas que estaban fuera de su control. Y luego agrégale a esto, porque te digo que si lo leemos rápido no lo notamos, pero en el versículo 26 dice que pasó un lapso de 20 años antes de que Rebeca concibiera. Pasaron 20 años en esta situación adversa. Entonces te imaginas 20 años lidiando con esta adversidad, con este sufrimiento. Y tal vez tú hayas estado, o tal vez en este momento tú estés en algo parecido. Y a lo mejor no 20 años, pero a lo mejor sí llevas 1, 2 o 3 años sufriendo. En una situación difícil, que no sabes por qué está pasando así. Estás pensando, me equivoqué aquí, me equivoqué acá, hice mal aquí, hice mal acá. O a lo mejor llevas 2 semanas, o 3, o un mes, o 2. Simplemente estás en una situación que está fuera de tu control. Pero en estas situaciones, tú y yo deberíamos reconocer que, 1, las cosas no están en nuestro control. Y 2, las cosas están en control de Dios. Y las pruebas son lo que nos enseña esto. Sí, las pruebas nos enseñan que las cosas no están en nuestro control, pero sí están en control de Dios. En Santiago 1, versículos 2 al 4, leemos que dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Las pruebas son buenas. ¿Sí? Las pruebas son buenas. Y me gusta sobre todo en el versículo 4, dice que la paciencia tenga su perfecto resultado. Y esta palabra de resultado es la palabra teleios. La raíz de esta palabra es telos, que espero que recuerdes qué significa telos. Telos significa fin u objetivo definitivo. Objetivo definitivo. El objetivo definitivo es a todo lo que estás trabajando es para llegar a esto. Telos significa eso. Y nuestro objetivo final, nuestro objetivo definitivo es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y entonces te está diciendo Santiago, mira, las pruebas sirven para que tú tengas paciencia y que esta paciencia dé un fruto. Y el fruto va a ser que tú glorifiques a Dios y disfrutes de Él para siempre. Es un fruto con doble beneficio, vamos a llamarlo. ¿Sí? Las pruebas nos enseñan el poco control que realmente tenemos de las cosas. Nos enseñan que realmente no mucho depende de nosotros. Nos enseñan que somos dependientes de Dios. Las cosas sí están bajo su control. Ahora, la dependencia de Dios no sirve solamente para nuestro beneficio, aunque verdaderamente nos beneficia mucho. Pero cuando dependemos de Dios, también otorgamos toda la gloria a Dios. Depender de Dios es otorgar toda la gloria a Dios. Y entonces, como lo hizo con Abraham y Sara, lo hizo con Isaac y Rebeca. Él desarrolló y cumplió su promesa, y esta promesa que cumplió no fue llevada a cabo por fuerzas humanas, y no fue llevada a cabo porque Abraham fue muy bueno o Sara fue muy buena, no fue llevada a cabo porque Isaac fue muy fiel o Rebeca fue muy fiel, fue llevada a cabo porque Dios es Dios. Y entonces cuando Isaac y Rebeca van y presentan su petición ante Dios y Dios responde, tú y yo no podemos acreditarles nada
a Isaac ni a Rebeca, salvo el hecho de que dependieron de Dios. Eso es lo único que tú y yo podemos decir de ellos. Estos dos dependieron de Dios, y el que hizo la obra fue Dios. Toda la gloria es para Dios. Un segundo punto que podemos ver de esto es que tanto Isaac como Rebeca, en medio de esta adversidad, no recurrieron a solucionar sus problemas por fuerzas humanas. En su lugar, ellos recurrieron a Dios, y en esto ellos reconocen su dependencia de Él. Y entonces esto es para nosotros un ejemplo y un principio. Reconocemos nuestra dependencia de Dios cuando presentamos y entregamos nuestras peticiones a Él por medio de la oración. La forma en la que yo reconozco que dependo de Dios es por medio de mi oración. Cuando yo voy con Dios y le digo, esto ya me está sobrepasando, esto ya es demasiado, ¿sí? Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo espero, esto es lo que está sucediendo, ¿sí? Esto es lo que se salió de mi control. Yo estoy diciendo también, pero está en tu control. Pero depende de ti, como siempre lo ha hecho. Y ahí estoy reconociendo mi dependencia de Dios. Y Santiago, otra vez, lo expresa en palabras concisas y completas. Si me acompañas ahí en tu Biblia, a Santiago 4. Y quiero que observes particularmente cómo presenta las ideas de control y dependencia. Santiago 4, versículos 13 al 15. Dice, oigan ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancia. Entonces, control, ¿no? Los hombres van y dicen, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y luego va a pasar esto y va a pasar aquello. Entonces, control. Y luego Santiago dice, sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué está diciendo? Tú no tienes el control. Y luego dice, versículo 15, más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué está diciendo ahí? Dependen de Dios. Entonces Santiago está diciendo, así a resumidas palabras, ustedes piensan que tienen el control, pero ni siquiera sus vidas están en su control. Mejor deberían depender de Dios. Mejor deberían depender de Dios. Deberían decir, si Dios quiere. Porque cuando yo digo eso, yo estoy diciendo, depende de Dios. No de mí, no de mis ideas, no de mis planes, no de mis metas, depende de Dios. Si Dios quiere, voy, hago y deshago y resulta y no resulta. Pero depende de Dios. Y luego el pasaje nos habla de nuestra naturaleza. Versículos 22 al 34 nos cuentan esta historia de Jacob y Esaú, ¿no? Te leo esta porción porque creo que es interesante y creo que es bueno que la tengamos fresca. Dice, los hijos luchaban dentro de ella y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días de dar a luz, había un mellizo en su seno. El primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano, con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos. Los niños crecieron, Esaú llegó a ser diestro cazador, pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino. Entonces Esaú dijo a Jacob, te ruego que me des de comer un poco de ese guisado rojo. Estoy agotado. Jacob le contestó, véndeme primero tu primogenitura. Esaú le dijo, estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Jacob respondió, júramelo primero. Esaú se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió, bebió, se levantó y se fue. Así despreció Esaú la primogenitura. Sí, entonces es una secuencia que ya todos estamos familiarizados con. Es una transacción. ¿Sí? Jacob, un hombre de negocios. Entonces llegamos a esta historia de Jacob y Esaú y es interesante ver que esta historia está colocada justo aquí, considerando que los siguientes capítulos de Génesis se ocupan de contarte todo respecto a estos 2 hombres. Otra vez, pudiera parecer innecesario que esto esté aquí. Pero esta última sección sigue hablándonos del mismo tema, control y dependencia. Rebeca, cuando está sintiendo eso en su vientre, va y ora a Dios y dice, es que mis hijos están luchando. Y esta palabra de luchar
a lo mejor la podemos interpretar como, pues yo creo que estaban dando pataditas en el vientre, ¿no? Así como que entre ellos jugando a jalarse el pelo o la oreja, no sé. Pero literalmente la palabra luchar aquí está hablando de un revoloteo violento. Sí, está hablando de algo violento, algo agresivo. Estaban luchando. No era nada más y se siente raro. Sí, era que literalmente sentía como que había una guerra ahí adentro. Sí. Y entonces Dios le dice, hay dos naciones que están y van a estar en conflicto. Una va a vencer a la otra, eso está refiriéndose a Jacob, y el mayor servirá al menor. El mayor sería Esaú, que serviría al menor. Ahora, esta palabra de Dios es una realidad futura. No es como tal ni siquiera una promesa, porque es algo que Dios está declarando, es algo que Dios dice, va a hacer esto. Esto va a hacer, es una realidad futura. Y era parte de la historia que Dios ya había escrito. No era lo que tú y yo hoy por hoy llamaríamos una promesa que arrebatar. Es que yo tengo que arrebatar las promesas y bendiciones de Dios. ¿Sí? No. Era palabra de Dios que es cumplida porque es declarada por Dios. Y entonces con esta palabra, el tono del resto de la historia es establecido. Habría conflicto, habría división, habría victoria. Y lo que vemos en los próximos capítulos de Génesis es justamente esto. Entonces, seguido de esto, ambos hermanos comienzan a ser descritos, ¿no? Entonces dice que nació uno y salió velludito y rojito. Entonces le pusieron Esaú. Esaú significa velludo, sí, velludo. Esaú significa velludo, por eso se llamó Esaú. Y algo muy interesante es que es descrito como rojizo. La palabra en hebreo para rojizo es admoni, que si ahí tienes como buen oído, seguramente te recuerda un poquito a Edom, si tiene ahí como ciertos tintes fonéticos. Admoni, Edom. ¿Sí? Entonces de ahí sale. Y luego por su lado, el menor es llamado Jacob, porque Jacob significa el que agarra, básicamente, así como en palabras un poco burdas. El que agarra. ¿Por qué? Porque nació agarrando el talón de su hermano. Y luego siguen siendo descritos estos niños. Esaú, ya un hombre, era un hombre de campo, era un hombre que le gustaba la caza, era un hombre de acción, un hombre de emoción. Jacob era lo que nosotros a lo mejor diríamos un hombre más tradicional, un godínez, un hombre de negocios tal vez. Esaú era amado por Isaac, Jacob era amado por Rebeca. Entonces estás haciendo como lados, ¿no? Tú eres todo esto y tú eres exactamente lo opuesto. ¿Sí? Esaú, Jacob, Isaac, Rebeca, hombre de campo, hombre de casa. ¿Sí? Son dos personas totalmente opuestas. Otra vez, esto no es un accidente. Es algo que apunta a lo que Dios había dicho que iba a suceder. Y la idea que tú y yo queremos tener en mente es que Dios está en control. Dios está en control. Desde el nacimiento de estos niños, desde cómo se ven estos niños, el hecho de que Esaú fuera rojizo, ¿sí? El hecho de que Jacob naciera agarrando el talón de su hermano. Y entonces esta corta historia sigue hablándonos de control y dependencia. Y en este caso vemos ejemplos de la naturaleza del hombre que siempre quiere tener el control. Hay muchos datos que no se especifican aquí, pero podemos tener como cierta certeza de que los dos hermanos tenían cierto conocimiento respecto al valor de la primogenitura. Y lo que vemos en este recuento es que ambos hermanos trataron de tomar el control de sus vidas intentando elegir el mejor resultado. Jacob, por su parte, aprovecha un momento de debilidad de su hermano para comprar la primogenitura. Y entonces su ambición y meta era tener la primogenitura. Ya sea que Rebeca le hubiera contado de la palabra de Dios, de que el mayor va a servir al menor. Y entonces Jacob dijo, de aquí soy. Y entonces vio la oportunidad y dijo, mira, con esto se va a cumplir la palabra. ¿Sí? La palabra que no tenía que hacer nada para que se cumpliera, porque era palabra de Dios. O ya sea que simplemente dijera, pues primogenitura me conviene. Realmente no tenemos la certeza, pero podemos ver que Jacob está obrando para tomar el control de su vida al querer elegir lo mejor para él. Y entonces esto significa que, sin importar los medios, él iba a buscar lo que él iba a buscar. Y Esaú, que es todavía peor, despreció la primogenitura porque era inútil. Era inútil para lo que él deseaba. Ambos hombres mostraron su deseo de control al actuar incorrectamente para el cumplimiento de sus respectivas metas. Jacob quiso controlar el resultado que Dios ya había declarado. Dios ya había dicho, va a hacer esto. Esaú quiso controlar el destino de su vida.
Ambos de estos hombres fallaron ante Dios cuando en sus corazones dijeron: voy a tomar la batuta. Y yo voy a decidir, yo voy a hacer que pase. ¿Sí? Y entonces, al querer tomar control de las cosas, uno, Esaú, fue llamado profanador. Fue llamado profanador. En Hebreos 12:16 lo puedes leer. Y el otro, Jacob, fue llamado usurpador. Ninguno de las dos es algo particularmente bonito. Y en lugar de esto, ambos debieron haber aprendido a depender y valorar las cosas de Dios, los caminos de Dios, no confiando en sus fuerzas para alcanzar sus metas. En Esaú, vemos el ejemplo de una persona que está totalmente alejada de las cosas de Dios, que solamente vive para el momento, alguien que desprecia las cosas de Dios y vive para el momento. Eso es lo que vemos en Esaú. Calvino decía: así están todas las personas profanas acostumbradas a actuar, alienados de la vida celestial. No perciben que han perdido nada hasta que Dios truena sobre ellos desde el cielo. Mientras disfrutan de sus deseos carnales, echan la ira de Dios atrás de ellos y por lo tanto sucede que van tontamente hacia adelante a su propia destrucción. Esto ocurre con las personas profanas, las personas que ignoran las cosas de Dios. Y tú y yo deberíamos ser muy cuidadosos de cómo percibimos a Esaú. ¿Por qué? Porque Esaú es un ejemplo de lo que tú y yo muchas veces somos o hacemos. Esaú nos enseña que tú y yo también muchas veces vivimos por la emoción del momento. Nos dejamos llevar. Ignoramos las cosas celestiales por simples satisfacciones terrenales, cortas, lapsas, simplemente por un guisado de lentejas. Algo interesante es que la primogenitura en estos tiempos sí se podía vender, si era una transacción válida, pero el precio promedio de una primogenitura eran 3 ovejas. 3 ovejas. Ahora, considera que la primogenitura de la que ellos estaban hablando era de un padre rico, muy rico. Entonces, 3 ovejas, incluso para esta primogenitura, era como un precio muy, 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 muy bajo. ¿Sí? Y Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Entonces, como si alguien llega y te dice: oye, cámbiame tu casa, tu carro, tu familia por estos frijoles Isadora en bolsita. Y es lo mismo. Es una transacción ridícula. Ahora, en Jacob vemos a alguien que buscó las cosas correctas por medios incorrectos. Alguien que busca obtener las cosas correctas por medios incorrectos. Lutero decía que esa transacción de Jacob era ridícula porque Jacob estaba comprando algo que ya había sido declarado suyo. ¿Sí? Dios ya había dicho que esta primogenitura iba a ser de Jacob. Dios ya había dicho que el mayor serviría al menor. Dios ya lo había dicho. Pero ahí va Jacob, porque tiene que asegurarse. ¿Sí? Tiene que hacer algo al respecto. Ni Jacob ni Esaú son un caso particular. Los dos son un ejemplo de nuestra naturaleza caída. Los dos son hombres como tú y como yo. Tú y yo somos hombres como ellos lo son. Y entonces nosotros deberíamos ver aquí un ejemplo de cómo, en lugar de depender de Dios, queremos controlar las cosas. Y en este deseo de controlar, obramos erradamente. Ahora la pregunta para ti es: ¿cómo muestras tú tu dependencia de Dios? ¿Puede la gente verla así como con Isaac y Rebeca? ¿Puede la gente ver que dependes de Dios? ¿Testifica tu vida de un Dios que está en control? En Romanos 8:28 leemos que dice: sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, para los que son llamados conforme a su propósito. Y entonces podemos ver esto, ¿no? La infertilidad de Rebeca durante 20 años, la lucha de los 2 hermanos en el vientre, los diferentes temperamentos de los hermanos, tu sufrimiento actual, tu situación adversa que definitivamente se salió de tu control porque nunca estuvo en tu control. Todo esto son situaciones que están fuera del control de los hombres, pero particularmente hablándote a ti en tu situación presente. ¿Vives buscando controlar tus situaciones o vives dependiendo de que Dios las controle? ¿Vives buscando control o vives en dependencia?
Hay una promesa por encima de todas que tú y yo deberíamos de aprender a aferrarnos. Una promesa que tú y yo no podemos controlar absolutamente. Y es la promesa de un Redentor. Si creemos que Dios cumple todas sus promesas, como lo hizo con Ismael, ¿por qué no creeríamos también que habría de cumplir su promesa de juicio y destrucción contra los pecadores? Si creemos que cumplirá su promesa de juicio, ¿por qué no creeríamos que también va a preservar su remanente? Si creemos esto, ¿por qué no creemos que su promesa es cumplida en Cristo? ¿Por qué seguimos viviendo como Esaú, despreciando o ignorando las realidades de Dios? ¿O seguimos viviendo como Jacob, queriendo obtener por nuestras fuerzas lo que Dios ya nos ha dado en Cristo? ¿Por qué seguimos viviendo así? Si verdaderamente reconocemos que las cosas no están en nuestro control, y si verdaderamente dependemos de Dios, deberíamos poder vivir diciendo como Job en medio del sufrimiento, en Job 19:25. Job dice, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Eso es dependencia. Dios usa las pruebas para enseñarnos a ti y a mí, para moldearnos, para santificarnos, para acercarnos más a Él, para que dependamos más de Él. Y Dios quiere que dependas completamente de Él, porque las cosas nunca han estado en tu control. Las cosas buenas que has obtenido no es porque tú hayas hecho algo maravilloso. Y las cosas malas que te han pasado tampoco son necesariamente porque hayas hecho algo terrible. Dios siempre ha estado en control. Y lo que tú puedes ver a través de la historia del Antiguo Testamento es cómo Dios ha estado obrando desde el principio. Y entonces tú y yo deberíamos poder decir, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Oramos.